Ignition. Ningún estado o grupo de estados de manera aislada pueden afrontar los problemas actuales. Este concepto promueve la idea de que es preciso construir la confianza no solo entre estados, sino también con otros actores no estatales a través de la discusión, la negociación, la cooperación y el compromiso. Estamos hablando de una soberanía global en el que el respeto a la dignidad individual de la persona debe prevalecer sobre el derecho internacional. Todo esto crea una soberanía global donde la igualdad individual debe prevalecer sobre el derecho de la persona. El Estado tiene la obligación, la responsabilidad de proteger. Cada Estado es responsable de proteger a su población, pero la comunidad internacional, por medio de la ONU, también es responsable de esa producción, pudiéndose aplicar en caso necesario instrumentos coercitivos, instrumentos coercitivos. Haciendo una revisión de instrumentos coercitivos y le estamos diciendo a la reacción social que los estados tienen ante el fenómeno del crimen, la política criminal, pero a través de las Naciones Unidas, solo pude encontrar tres. Uno, los boinas azules, iba a decir famosos, los boinas azules, que son misiones militares de ocupación cuando hay desórdenes de naturaleza de subvertir el orden público que son incontrolables para los estados mismos, formados por fuerzas multinacionales. Los cascos azules, que por ejemplo actuaron recientemente en Haití, se trata de una misión policial, no militar. Y ahora surgió otra que se llama los attachés o valijas azules. Eso es la intervención ya en la justicia criminal a través de las investigaciones y de los litigios. Es la vergüenza nacional de Guatemala. Existe una comisión internacional contra la impunidad. Es el único país, es inédito, pensando que se trataba de un Estado prácticamente fallido. Naciones Unidas, a solicitud del gobierno guatemalteco, envió en su oportunidad una misión que investiga y litiga. Eso es repudiable, lo hacemos en el país, está por terminar su función. No hizo nada que los guatemaltecos no supiéramos, y me permito desde este podium, esta posibilidad, esta trinchera que me da la academia, de ustedes que son abogados y especialmente a los jóvenes, no permitan nunca una intervención en la justicia de su país. La justicia es propia y hagamos lo nuestro con los nuestros. Se ha aplicado finalmente el poder inteligente, como lo ha llamado Naciones Unidas, a través de las 3 Ds: defensa, diplomacia y desarrollo. Esa trilogía es el nuevo concepto de la seguridad. Hoy me paso al siguiente extremo, que es la justicia, al extremo de la diapositiva de esa dicotomía, y vamos a dar un concepto que todos conocemos desde el primer año de Derecho. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, no es lo filosófico ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de Santo Tomás, ni de Ulpiano u otros, sino justicia es un acto de derecho positivo, donde se le da a cada uno lo que le corresponde después de un juicio penal o un juicio previamente establecido con las garantías constitucionales. Aplicando todos los principios, pero voy a mencionar el principio de inocencia porque se me olvidó cuando les hablaba del derecho penal del enemigo.
Cuando una persona como la que les comenté es capturada con esa arma en el ejemplo, imagínense, él tiene la carga de la prueba, de probar por qué tiene el arma y que no va a delinquir, cuando el principio de carga de la prueba está a cargo del que tiene la persecución penal. La presunción de inocencia es un principio constitucional que bajo ningún punto de vista puede ser soslayado. Entonces, ha surgido el concepto de justicia, para seguir con el tema, universal, donde la ley, incluyendo la penal, tiene una jurisdicción, en algunos casos jurisdicción universal, junto al principio de personalidad o de nacionalidad. Ahí ven ustedes en esta diapositiva la balanza sostenida por un dedo, y pongo de un lado la seguridad, refiriéndome a que la seguridad debería estar fundamentalmente privilegiada por la prevención. Y la justicia, pongo la palabra que no le gusta, por ejemplo, a Naciones Unidas usar represión, ellos usan prevención secundaria o terciaria, pero es represión. Esa justicia de represión, pongo un debate, porque estamos hablando de la represión civilizada, por supuesto, a través de la utilización del derecho. El Estado, al hacer un análisis, tiene 3 momentos de acción en el abordaje de la seguridad o de la prevención. La prevención misma, que son acciones encaminadas a que las conductas de transgresión no se produzcan. Si el hecho, es el segundo momento, ya se produjo, debe hacerse una intervención que genere la menor cantidad de daño posible con las actuaciones que respeten el Estado de Derecho y los procedimientos judiciales correspondientes. Todo con el objeto de proteger al ciudadano. Acciones orientadas a las víctimas y a su entorno, restituyendo el estado anterior y resarciendo los daños. En general, la justicia penal ha tenido grandes avances actualmente en la justicia especializada. Ha tenido mucho más desarrollo, poniéndose énfasis en protección a los niños, en protección a las mujeres, a los migrantes, a los homosexuales, transexuales, etc. En mis análisis como victimólogo lo he analizado, y esto no es más que los grupos de mayor vulnerabilidad que han sido atendidos actualmente por toda la reacción social del Estado: policías, fiscales, jueces, magistrados, centros del sistema penitenciario han hecho modificaciones para proteger a estos grupos de mayor vulnerabilidad. Latinoamérica ha tenido algunas alternativas que voy a mencionar en esta oportunidad. Por ejemplo, México estableció o escogió un estado policial. Aquí pongo a los presidentes Calderón y Peña Nieto, que cuando uno busca la filosofía de seguridad, siempre hablan de la gendarmería, que contribuirá a la desarticulación de las organizaciones criminales que minan las actividades económicas y brindará seguridad ciudadana y protegerá el desarrollo regional de México. Se crea la Gendarmería Nacional, un cuerpo de control que va a todos los lugares del país. Las políticas públicas de seguridad y procuración de justicia, la reducción de la violencia, el combate a los delitos de manera señalada, aquellos que más vulneren a la sociedad, como son el homicidio, el secuestro y la extorsión, y el restablecimiento de la paz. Este es un modelo que escogió México, el Estado policial, en una clasificación doctrinaria, por supuesto. Este segundo, que pongo a Uruguay y a Brasil, escogieron el estado de bienestar.
La presidenta de Brasil, aún presidenta y que va a pasar a segunda vuelta, Dilma Rousseff, abrió debates en la Asamblea General de Naciones Unidas con un llamado a relanzar la economía mundial y la reforma del Consejo de Seguridad, cuya composición actual consideró inaceptable para dar más poder a los países emergentes. Eso no sucedió y no soy futurólogo, pero casi seguro y probablemente nunca sucederá. En Uruguay, el presidente estableció, se hizo famoso por el tema de la despenalización de la marihuana. El presidente Mujica no despenalizó la marihuana, la descriminalizó. Lo que sucede es que la quitó del Código Penal y la pasó al Código de Salud y a otras, usó lo que explicaba yo después de la Revolución Francesa, como el derecho está descentralizado, lo llevó a otras ramas del derecho. No significa que sea permitido y que no sea indiferente a la ley el consumo de la marihuana, es indiferente e irrelevante para el derecho penal. Este estado de bienestar habla de la seguridad basada en el fortalecimiento de la educación pública, la seguridad, el medio ambiente y la energía. Ya hemos mencionado dos, entonces, el estado policial y el estado de bienestar. Juan Manuel Santos, que aparece ahí con Uribe, en Colombia propone el modelo de reparación digna en un Estado democrático, justicia restaurativa y fin de la guerra de más de 50 años. Nosotros los guatemaltecos sufrimos más de 30 años de guerra, por lo que el modelo en Colombia hoy es vigente, para nosotros guatemaltecos no lo sería. Pero propone un modelo de seguridad rural basado en una estrategia integral que permita lograr una aplicación real y benéfica para las víctimas y para el país. Bueno, esos son tres de los modelos que les puedo mencionar. Ahora voy a hacer una ensalada de modelos. El grupo ALBA, por ejemplo, Chávez y Maduro, reclamó y reclama Maduro la riqueza para Venezuela. Han tomado algunas medidas como la expulsión de empresas españolas y otras. Desmanes en mi concepto bajo el concepto de protección. También desconocieron la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Evo Morales en Perú propone, entre otras cosas, el rescate del patrimonio peruano ancestral, lugares sagrados, etcétera. Una oposición férrea a la minería, una protección al medio ambiente. Nótese que los dos modelos tienden a la reelección cambiando las constituciones. Correa rechaza la ley patriota. Él visualiza el crimen organizado, como el narcotráfico, como algo territorial. Cuando lo propone dice, además estudié en Harvard. Es decir, estoy hablando de que Estados Unidos no debe tener, Estados Unidos de América, en ese tema no acepto que tenga jurisdicción en mi país. Cristina Kirchner no es parte de la... Toda política criminal es consecuencia de una política como tal, una política del país, y todos los modelos vienen de modelos económicos. Está bastante cacareado el no pago de la deuda externa, y a mí me gusta, cuando hablo de Argentina, aquí tenemos a dos queridos profesores con nosotros, resalto dos abordajes criminológicos interesantes. Uno es que la reincidencia en Buenos Aires, la reincidencia cuando los delincuentes
regresan a la cárcel. Nosotros, Guatemala, México, la mayoría de países, lo tomamos como una agravante para el delincuente. No obstante, en Buenos Aires hay una sentencia de la Corte Suprema que es una atenuante, bajo el sentido que el Estado fracasó en la prevención. Este es un tema sumamente interesante para los que les gusta el estudio del derecho penal. Y algo que me parece a mí también fabuloso es que privilegian la libertad. Dicen que el derecho fundamental es la vida, pero resulta que cuando uno está muerto, pues se acabó ese bien jurídico tutelado. Quizá vivo, que es como los ejercemos, el fundamental es la libertad. Entonces, ahí hace un análisis también la Corte Suprema Argentina hizo un análisis interesante. Cuando un preso se evade sin cometer ningún delito como sería matar al custodio, golpearlo, sino se evade y lo recapturan, no le hacen agravación ni le inician juicio, es decir, quitaron el delito de evasión de presos, bajo el concepto de que él lo que quería ejercer era su libertad. Luego Ortega, en Nicaragua, está tratando de abatir el analfabetismo, es decir, yéndose por el tema que devienen de cada idiosincrasia, de cada situación política, económica y social. Nuestro presidente actual en su campaña ofreció lo que se llama mano dura. Eso en su momento fracasó. Los estudios estos de Naciones Unidas dicen, y parece simpático, pero hay mano no firme, es decir, más permisivos. Y entonces hoy en día el Estado guatemalteco está siguiendo la línea de la eclexis, está yendo a las 3D, está procurando dar un desarrollo sin ser un Estado welfare como tal, pero somos un país eminentemente pobre y entonces estamos apostando al desarrollo sin olvidar la defensa y las relaciones diplomáticas y el respeto que nos debe el contexto internacional. Esa es la razón, es una razón política la que hace que tengamos ese modelo. Gracias. Como testimonio perenne de nuestra gratitud, recibe el doctor José Adolfo Reyes Calderón un reconocimiento oficial al mismo tiempo de un presente para que nos lleve siempre en su espíritu. Gracias, doctor, por los conceptos. Amable auditorio, esta mañana nos encontramos con el doctor José Adolfo Reyes Calderón. Él nos visita de la hermana República de Guatemala. Nos inquieta mucho el trabajo que se hace en este país en relación al sistema acusatorio adversarial. Nos comenta el doctor que tiene 20 años de experiencia en su país. Queremos que él nos pueda compartir, doctor, ¿cuál ha sido el trabajo que se hace con este sistema acusatorio adversarial, hoy juicio oral? Gracias, doctora, muy amable por la oportunidad de estar con usted, que es la directora de la Escuela de Derecho de esta prestigiosa universidad. Y en relación a su cuestionamiento, pues efectivamente Guatemala tiene 20 años de tener el juicio oral en vigencia y creo yo, sin lugar a dudas, que el juicio oral es un paso importantísimo en la justicia penal fundamentalmente en principio, porque ahora se está extendiendo la oralidad a todos los demás procesos. Sin embargo, el proceso inquisitivo que dejaba al juez ser juez y parte generaba impunidad, generaba más corrupción. Hoy en día, como el proceso
es un proceso público, un proceso donde hay libertad de prueba, un proceso donde está a la vista, hay bajo la supervisión pública de la prensa y los jueces son colegiados, no es un juez unipersonal. Los resultados han sido muy positivos en el sentido de que la justicia es más pronta y es más cumplida. Sin embargo, quiero manifestarle que saludo con mucho respeto y admiración lo que está haciendo la República Mexicana, porque se están preparando, lo hicieron paso a paso. Nosotros cometimos el gravísimo error que entró en vigencia la ley y el día siguiente estaba trabajando, entonces nuestros fiscales no estaban preparados, nuestros jueces tampoco, la Defensoría Pública aún ni existía, el Instituto de Ciencias Forenses tampoco, y eso se han ido complementando y hemos tenido resultados positivos, no los que queremos. Creo que México va a dar un salto cuántico en ese sentido, porque el estar preparando y hacerlo con un proceso ordenado como lo vienen haciendo, van a tener, les auguro, muchísimos éxitos en la justicia penal. Doctor, en nuestro país iniciamos en algunos estados de la República. En el Estado de México hoy en día se aplica la oralidad en el procesamiento penal, ahora el mercantil, el civil, el familiar. ¿Qué nos puede usted aportar para este trabajo que se ha hecho paulatinamente y que próximamente iniciará en otros países en otros estados de la República? ¿Es bueno? ¿Tendría que haber iniciado en todos los estados del país? ¿O cuál es su percepción como conocedor de este ámbito? No, creo que por la organización administrativa de México, de estar dividido en estados, creo que es muy acertado que ha empezado en unos estados, porque los demás podrán tener lecciones aprendidas e ir mejorando paulatinamente. Porque si empieza una sola vez, se pone en vigencia en todos los estados, puede ocurrir lo que ocurrió en Guatemala, que los errores son colectivos. En cambio, esto podemos tener ejemplos de lo que ir ajustando el proceso, porque además las personas tienen que adecuarse al mismo, todo el sistema debe adecuarse al mismo. ¿Qué opinión le merece el foro que estamos desarrollando en este 9º Congreso Internacional de Derecho? La seguridad como un derecho humano en el contexto de la globalización. El que la Universidad de Ixtlahuaca, a través de la Facultad de Derecho, realice este espacio de reflexión en un tema que es toral en la vida de los ciudadanos. ¿Qué opinión le merece, doctor? Es sumamente halagador que esta universidad, que como lo he dicho en otras ocasiones, es un referente para Latinoamérica, por la punta de lanza en estos temas, haya escogido este tema tan fundamental en la Escuela de Derecho. Déjame felicitar a la doctora, además ha reunido un grupo multidisciplinario de expertos de toda América Latina y nos sentimos contentos y satisfechos, sobre todo por la formación que usted le ha dado a los alumnos. Me parece increíble ver 800, 900 alumnos atentos a las conversaciones y prestos a hacer preguntas, y luego las entrevistas en pasillos sobre sus tesis profesionales. Creo que es algo muy importante y que todas las universidades locales y extranjeras deberíamos de imitar. Le agradecemos al doctor que nos visita de la hermana República de Guatemala, al doctor José Adolfo Reyes Calderón. Gracias por su participación en este congreso y por las aportaciones tan importantes que ha dejado para el alumnado de esta Facultad de Derecho. Muchas gracias.